Era el año de 1225, un tiempo de castillos, caballeros y monasterios que se extendían por las colinas de Italia. Fue en este escenario que nació Tomás de Aquino, en una familia noble en la pequeña ciudad de Roccasecca, ubicada entre Roma y Nápoles. Desde el principio, parecía que Tomás estaba destinado a grandes cosas. Tomás era el hijo menor del conde Landulfo de Aquino y la condesa Teodora de Teaño, una familia que tenía profundos lazos tanto con la nobleza como con la iglesia. Su hogar, el castillo de Roccasecca, no solo era un símbolo de poder, sino también un centro de cultura y aprendizaje. Era un lugar donde la fe católica y las tradiciones familiares se transmitían de generación en generación. Desde temprana edad, Tomás demostró una inteligencia y una curiosidad notables. Mientras otros niños jugaban en los campos, él frecuentemente se le encontraba con un libro en las manos, perdido en pensamientos profundos. Sus padres se dieron cuenta de que había algo especial en su hijo y decidieron que recibiría la mejor educación posible. A los 5 años, Tomás fue enviado al monasterio de Monte Cassino, fundado por San Benito, para iniciar su educación formal. El monasterio, con sus altas torres y vastas bibliotecas, se convirtió en su nuevo hogar. Fue allí donde Tomás comenzó a sumergirse en las enseñanzas de la Iglesia y en las artes liberales, aprendiendo a amar a Dios con todo su corazón y a buscar la verdad en todas las cosas. A pesar de la rigidez y la disciplina del monasterio, Tomás encontró alegría en el estudio y en la oración. Tenía un corazón puro y una mente aguda, cualidades que rápidamente llamaron la atención de los monjes. Ellos sabían que Tomás estaba destinado a un propósito mayor y, con su orientación, él comenzó a recorrer el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes pensadores de la Iglesia Católica. Pero la jornada de Tomás apenas comenzaba. De Monte Cassino, se dirigiría a Nápoles y luego a París, donde su brillantez y su fe lo pondrían en ruta de colisión con las mentes más grandes de su época. Después de dejar el monasterio de Monte Cassino, donde había iniciado su camino de fe y conocimiento, Tomás de Aquino fue enviado a la Universidad de Nápoles. Era un joven de 14 años, con una mente brillante y un corazón fervoroso. Nápoles, en aquella época, era un centro vibrante de cultura y aprendizaje, atrayendo a estudiosos de toda Europa. En la universidad, Tomás encontró un ambiente lleno de nuevas ideas y debates intelectuales. Allí, estudió las artes liberales, que incluían gramática, retórica, lógica, aritmética, música, geometría y astronomía. Estas disciplinas no solo ampliaron su conocimiento, sino que también refinaron su capacidad de argumentación y razonamiento lógico, habilidades que se convertirían en cruciales en su futura obra teológica. Pero no solo los libros moldeaban a Tomás. En Nápoles, tuvo contacto con los dominicos, una orden mendicante dedicada a la predicación y la enseñanza. Inspirado por el ejemplo de pobreza y devoción de los frailes dominicos, Tomás sintió un llamado profundo para seguir el mismo camino. Este deseo, sin embargo, encontró fuerte resistencia dentro de su propia familia. Cuando Tomás anunció su intención de unirse a los dominicos, su familia quedó consternada. Tenían otros planes para él, quizás una carrera como abad en un rico monasterio benedictino, que combinara prestigio y comodidad. Pero Tomás estaba decidido. Sabía que su llamado era servir a Dios de manera humilde y dedicada, como un predicador y maestro itinerante. Para disuadirlo, sus hermanos mayores llegaron al punto de secuestrarlo y confinarlo en el castillo de la familia. Durante un año, fue mantenido en cautiverio, pero incluso bajo presión, Tomás se mantuvo firme en su decisión. Aprovechó ese tiempo para estudiar aún más, pidiendo libros de filosofía y teología, e incluso debatiendo con sus familiares, demostrando su profunda convicción e inteligencia. Eventualmente, la familia cedió a su determinación y permitió que siguiera su camino. Con la libertad reconquistada, Tomás ingresó oficialmente en la Orden de los Predicadores. Continuó sus estudios, ahora con una pasión renovada y una fe inquebrantable. Su educación en Nápoles había sido solo el comienzo, estaba a punto de embarcarse en una jornada que lo llevaría a convertirse en uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia Católica. Tomás de Aquino demostró, desde joven, una increíble capacidad de perseverar frente a las adversidades, siempre guiado por su profunda fe y un ardiente deseo de buscar la verdad.
Su formación inicial en Nápoles no solo lo preparó académicamente, sino que también forjó su carácter, preparándolo para los desafíos que vendrían. La decisión de Tomás de unirse a los dominicos fue un punto de inflexión crucial en su vida. Adoptó la regla de la orden con entusiasmo, abrazando una vida de pobreza, castidad y obediencia. La humildad de los dominicos, su dedicación al estudio y a la predicación, resonaron profundamente con Tomás. Rápidamente se destacó, no solo por su devoción, sino también por su increíble capacidad intelectual. Después de superar los desafíos iniciales e ingresar en la orden de los predicadores, Tomás de Aquino emprendió una nueva fase de su vida, marcada por estudios intensos y descubrimientos intelectuales. A los 19 años, fue enviado a la Universidad de París, uno de los centros más prestigiosos de aprendizaje en la Europa medieval. París, con sus calles bulliciosas y aulas llenas de debates teológicos y filosóficos, sería el escenario donde Tomás comenzaría a destacarse. En la Universidad de París, Tomás fue introducido a una atmósfera de intensa actividad intelectual. La universidad era un crisol de ideas, donde maestros y estudiantes discutían las grandes cuestiones de la fe, la razón y la existencia. Aquí, Tomás encontró a su primer gran mentor, Santo Alberto Magno, uno de los eruditos más renombrados de la época. Bajo la guía de Alberto, Tomás comenzó a explorar profundamente la filosofía de Aristóteles, que estaba comenzando a ser redescubierta e integrada al pensamiento cristiano. A pesar de su naturaleza tranquila y contemplativa, Tomás rápidamente se destacó por su mente brillante y su habilidad para sintetizar conceptos filosóficos y teológicos complejos. Absorbía el conocimiento con una voracidad impresionante, siempre buscando entender cómo la razón y la fe podían coexistir armoniosamente. Sus compañeros y maestros quedaron impresionados con su capacidad para formular argumentos claros y precisos, y pronto ganó el apodo de «buey mudo», debido a su gran estatura y su silencio contemplativo, pero también por la expectativa de que su trabajo algún día resonaría poderosamente en el mundo académico. Después de sus estudios iniciales en París, Tomás siguió a su mentor Alberto Magno a Colonia, en Alemania. Colonia era otro importante centro de aprendizaje y un lugar donde Alberto tenía la responsabilidad de enseñar y expandir el conocimiento de la orden dominicana. Durante este periodo, Tomás continuó profundizando sus estudios, especialmente en la integración de la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Aprendió que la verdad revelada por la fe y la verdad alcanzada por la razón no se contradicen, sino que se complementan. Tomás desarrolló sus primeras grandes obras durante este periodo, incluyendo comentarios sobre las escrituras y tratados filosóficos. Comenzó a formar la base de sus ideas que más tarde serían plenamente desarrolladas en la Summa Theologica, su obra maestra. En Colonia, su reputación como un pensador brillante comenzó a difundirse y fue llamado de regreso a París para enseñar y compartir sus conocimientos. Fue durante estos años de formación en París y Colonia que Tomás de Aquino consolidó los fundamentos de su innovadora aproximación a la teología y la filosofía. Demostró que la fe no necesita temer a la razón, y que, juntas, pueden llevar a una comprensión más profunda de la verdad divina. Su trabajo sentó las bases para un diálogo continuo entre la fe y la razón, que sigue influyendo en la teología católica hasta hoy. Mientras Tomás de Aquino se destacaba como estudiante y luego como profesor, no estaba inmune a las controversias y desafíos. En el corazón de la Universidad de París, donde el pensamiento innovador florecía, Tomás encontró no solo admiradores, sino también críticos feroces que cuestionaban sus ideas. En el siglo XIII, Europa estaba en medio de un renacimiento intelectual, donde antiguas obras de filósofos como Aristóteles estaban siendo redescubiertas y estudiadas intensamente. Tomás de Aquino vio en Aristóteles una herramienta poderosa para explicar la fe cristiana de una manera racional y sistemática. Sin embargo, este enfoque no fue aceptado sin resistencia. Muchos teólogos de la época veían la filosofía griega con desconfianza, temiendo que pudiera minar la pureza de la fe cristiana. Uno de los mayores conflictos que Tomás enfrentó fue con los averroístas, seguidores del filósofo árabe Averroes, que interpretaban a Aristóteles de manera que parecía contradecir la doctrina cristiana. Averroes defendía la idea de que la verdad filosófica y la verdad religiosa eran separadas y podían incluso contradecirse. Tomás, por otro lado,
argumentaba que toda verdad es una sola y que la filosofía y la teología, cuando se comprenden correctamente, no se contradicen, sino que se complementan. En sus debates públicos y escritos, Tomás presentó argumentos brillantes y convincentes, defendiendo que la razón puede y debe usarse para profundizar en la comprensión de la fe. Mostró que la teología no solo se beneficiaba de la filosofía, sino que esta última podía ayudar a clarificar e iluminar las verdades de la fe. Uno de los momentos más notables fue su defensa de la doctrina de la transubstanciación, explicando cómo la sustancia del pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía, utilizando conceptos aristotélicos para esclarecer un misterio profundamente teológico. Estos conflictos no eran meramente académicos, tenían profundas implicaciones para la Iglesia y la sociedad. La defensa de Tomás de la compatibilidad entre fe y razón ayudó a establecer una base sólida para la teología escolástica que buscaba unir las verdades reveladas por la fe con los descubrimientos de la razón humana. Sus ideas eventualmente prevalecieron, pero no sin antes enfrentar serias oposiciones y críticas. Incluso dentro de la propia orden dominicana, había quienes eran cautelosos con su enfoque audaz. Sin embargo, la valentía intelectual y la profunda fe de Tomás lo sustentaron. Creía firmemente que buscar la verdad, independientemente de los desafíos, era un acto de servicio a Dios. Su habilidad para articular sus ideas con claridad y defenderlas con humildad y respeto conquistó a muchos de sus críticos. En el auge de su carrera, Tomás de Aquino no era solo un profesor reverenciado, sino también un autor prolífico. Su capacidad de combinar la profundidad teológica con la claridad filosófica resultó en obras que moldearon el pensamiento cristiano para los siglos venideros. Entre sus numerosas contribuciones, 3 escritos se destacan como pilares de su obra: la Summa Theologica, la Summa contra Gentiles y sus comentarios sobre Aristóteles. No podemos olvidar de mencionar también otras obras importantes, como sus Questions Disputatae, donde Tomás aborda problemas específicos de teología y filosofía en profundidad, y sus numerosas homilías y sermones, que revelan su habilidad para comunicar verdades complejas de manera accesible y pastoral. Tomás de Aquino escribió en un tiempo en que Europa estaba sedienta de conocimiento y claridad teológica. Sus escritos no solo respondieron a esa necesidad, sino que también moldearon el futuro del pensamiento cristiano. Sus obras continúan siendo una fuente inestimable de sabiduría e inspiración, mostrando que la búsqueda de la verdad es un emprendimiento continuo, que exige tanto la luz de la razón como la llama de la fe. La obra teológica de Santo Tomás de Aquino no solo moldeó la doctrina de la Iglesia Católica, sino que también estableció fundamentos que continúan influyendo en el pensamiento teológico hasta hoy. Su enfoque sistemático y su profundo entendimiento de las Escrituras y de la tradición cristiana le permitieron crear una síntesis coherente y comprensiva de la teología cristiana. Uno de los pilares centrales de la teología de Tomás es la comprensión de la naturaleza de Dios. En su Summa Theologica, Tomás dedica una extensa sección a discutir la esencia y los atributos de Dios. Él argumenta que Dios es un ser simple, inmutable, eterno y perfecto, cuyas cualidades incluyen omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Para Tomás, Dios es el acto puro de ser, sin ninguna potencialidad, una noción que subraya la perfección y la plenitud de la divinidad. Tomás también abordó la creación con una visión profundamente teológica. Enseñó que Dios creó el mundo a partir de la nada, un acto de libre voluntad y amor. Según Tomás, la creación es un reflejo de la bondad divina, y todas las criaturas participan, de manera limitada, de la perfección de Dios. Esta visión resalta la bondad intrínseca de la creación y la dignidad de todas las cosas creadas. Otro aspecto crucial de la teología de Tomás es la doctrina de la gracia. Tomás afirmó que la gracia es esencial para la salvación humana, pues creía que el pecado original hirió la naturaleza humana, haciéndonos incapaces de alcanzar la salvación por nuestros propios esfuerzos. Describió la gracia como un don gratuito de Dios, que cura y eleva la naturaleza humana, capacitándonos para participar de la vida divina. La distinción entre gracia santificante y gracia actual fue una de sus contribuciones teológicas más significativas. La gracia santificante reside en el alma y nos hace agradables a Dios, mientras que la gracia actual nos ayuda a realizar buenas acciones. La cristología de Tomás de Aquino también merece destaque.
Enseñó que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con dos naturalezas unidas hipostáticamente en una sola persona. Tomás se dedicó a explicar cómo esa unión ocurrió sin confusión o cambio en las naturalezas divina y humana de Cristo. También abordó la obra redentora de Cristo, enfatizando que su pasión, muerte y resurrección fueron actos de obediencia y amor que satisfacieron la justicia divina y reconciliaron a la humanidad con Dios. Tomás de Aquino también exploró profundamente los sacramentos, que definió como signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Identificó 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Para Tomás, los sacramentos son medios por los cuales la gracia de Dios es transmitida a los fieles, ayudándolos a crecer en santidad y a participar más plenamente de la vida divina. En particular, dedicó una gran parte de su obra a la Eucaristía, que consideraba el sacramento de los sacramentos. Tomás defendió la doctrina de la transubstanciación, explicando que, durante la consagración en la misa, la sustancia del pan y del vino se transforma en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que las apariencias del pan y del vino permanecen. La escatología, o estudio de los fines últimos, también fue tratada por Tomás con gran cuidado. Discutió temas como la resurrección de los muertos, el juicio final, el cielo, el infierno y el purgatorio. Tomás enfatizó que el fin último del ser humano es la visión beatífica, es decir, la visión directa e inmediata de Dios en la gloria eterna. Este estado de comunión perfecta con Dios es el destino final y la realización plena del ser humano. Tomás de Aquino nos ofrece una visión rica y profunda de la teología cristiana, donde cada aspecto de la fe está interconectado y armonizado. Su obra permanece como un testimonio de la capacidad humana de buscar y comprender los misterios divinos, iluminada por la fe y guiada por la razón. Nos invita a sumergirnos en las profundidades de la teología, no solo para aumentar nuestro conocimiento, sino para fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios. La influencia de Santo Tomás de Aquino trasciende el tiempo y las fronteras, consolidándose como una de las figuras más importantes de la teología y la filosofía cristiana. Su legado perdura no solo en las instituciones de la Iglesia Católica, sino también en la cultura intelectual occidental. Observemos el impacto inmediato que Tomás de Aquino tuvo en la teología escolástica medieval. Sus obras, especialmente la Summa Theologica y la Summa contra Gentiles, se convirtieron en textos fundamentales en las universidades europeas. Su enfoque meticuloso y racional a la teología proporcionó una estructura que permitió a los estudiosos explorar las profundidades de la fe cristiana de manera sistemática y coherente. La claridad y la lógica de sus escritos ayudaron a establecer la teología como una disciplina académica respetable. El legado de Tomás de Aquino también es evidente en las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. En 1879, el Papa León XIII, en la encíclica Aeterni Patris, destacó la importancia del tomismo, la filosofía de Tomás, como la base para la educación teológica y filosófica católica. Esta encíclica revitalizó el estudio del tomismo, llevando a su adopción formal en seminarios y universidades católicas en todo el mundo. El Papa León XIII describió a Tomás como el doctor común y el maestro de todos los tiempos. Además, Tomás de Aquino fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V en 1567, un título que reconoce su contribución excepcional a la doctrina cristiana. Su teología no solo aclaró muchos puntos de fe, sino que también ofreció respuestas profundas y duraderas para cuestiones filosóficas y morales. El impacto de Tomás se extiende más allá de la teología y la filosofía. Influenció profundamente la ética y la ley natural. Su concepto de ley natural, que afirma que la moralidad está fundamentada en la naturaleza racional del ser humano y puede ser conocida por la razón, tuvo un impacto duradero en el desarrollo del derecho y la ética occidental. Este concepto sigue siendo una base importante para la doctrina social de la Iglesia Católica, influyendo en la enseñanza sobre justicia social, derechos humanos y la dignidad de la persona humana. En el ámbito de la educación, la pedagogía de Tomás, centrada en el diálogo entre fe y razón, continúa moldeando el enfoque educativo de las instituciones católicas. Defendía que la educación debe buscar no solo la transmisión de conocimientos, sino también la formación integral del ser humano,
promoviendo la virtud y el crecimiento espiritual. Tomás de Aquino también dejó una marca significativa en la espiritualidad cristiana. Sus escritos místicos, especialmente sus himnos litúrgicos como el Pange Lingua y el Tantum Ergo, son recitados y cantados en iglesias de todo el mundo. Su espiritualidad, enraizada en la contemplación y el amor a Dios, inspira a los fieles a buscar una vida de santidad y unión con Dios. Incluso fuera del contexto estrictamente religioso, la influencia de Tomás es sentida. Filósofos seculares y académicos continúan estudiando y debatiendo sus ideas. El tomismo ofrece una visión del mundo que integra la metafísica, la ética y la antropología de una manera que sigue siendo relevante para cuestiones contemporáneas. La duradera relevancia de Santo Tomás de Aquino reside en su capacidad de hablar tanto a la mente como al corazón. Nos muestra que la búsqueda del conocimiento no es meramente un esfuerzo intelectual, sino una jornada espiritual que nos acerca a Dios. Su vida y obra son testimonio del poder de la fe iluminada por la razón y del impacto duradero que una mente dedicada a la verdad puede tener en el mundo. Tomás de Aquino continúa siendo una fuente de inspiración y guía, recordándonos que la verdad divina es un tesoro a ser buscado incesantemente y que la razón, cuando es guiada por la fe, puede llevarnos a una comprensión más profunda de los misterios de Dios. En los últimos años de su vida, Santo Tomás de Aquino, ya un gigante intelectual de la Iglesia, vivió un periodo de profunda contemplación y servicio devoto. En 1272, fue invitado por el Papa Gregorio X para participar en el Concilio de León, una importante reunión que buscaba reconciliar a la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa. Esta invitación no solo era un reconocimiento de su grandeza teológica, sino también un llamado a contribuir en una causa vital para la unidad de la cristiandad. Mientras se preparaba para el viaje, Tomás experimentó un evento místico que cambió profundamente su vida. Mientras celebraba la misa, tuvo una visión que lo dejó en un estado de éxtasis espiritual. Después de esta experiencia, declaró que todos sus escritos le parecían como paja en comparación con la revelación divina que había recibido. Este episodio, a menudo relatado como un momento de profunda humildad y reverencia, llevó a Tomás a interrumpir su trabajo en la Summa Theologica, dejándola incompleta. A pesar de su salud ya debilitada, Tomás comenzó su viaje hacia León en enero de 1274. El viaje, largo y arduo, cubrió diversas regiones de Italia. Durante el camino, fue recibido calurosamente por los monjes de la abadía de Fossanova, donde decidió descansar. Desafortunadamente, su condición de salud empeoró rápidamente y quedó claro que no podría completar el viaje. En el convento de Fossanova, Tomás pasó sus últimos días rodeado por hermanos dominicos y monjes benedictinos en un ambiente de oración y contemplación. Incluso en sus últimos momentos, demostró la humildad y la devoción que caracterizaron toda su vida. Recibió los sacramentos con gran piedad y pasó sus últimos momentos en comunión con Dios. Tomás de Aquino falleció el 7 de marzo de 1274, a los 49 años. Su muerte fue un gran golpe para la comunidad cristiana, pero su legado ya estaba asegurado. Incluso en los momentos finales, su vida fue un testimonio de fe inquebrantable y una búsqueda incesante por la verdad divina. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y, en poco tiempo, comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión. La veneración por Tomás creció rápidamente, y su sabiduría y santidad fueron reconocidas por muchos como dones extraordinarios de Dios para la Iglesia. Tomás de Aquino fue canonizado por el Papa Juan XXII el 18 de julio de 1323, menos de 50 años después de su muerte. Su canonización fue una confirmación del impacto duradero de su vida y obra en la Iglesia. En 1567, el Papa Pío V lo declaró doctor de la Iglesia, un título concedido a los teólogos cuyas doctrinas son de gran importancia para la fe católica. Su fiesta se celebra el 28 de enero, la fecha en que sus reliquias fueron trasladadas a Toulouse. Los últimos años de Santo Tomás de Aquino, marcados por contemplación, humildad y servicio, reflejan la esencia de su vida dedicada a Dios. Nos dejó no solo un vasto legado intelectual, sino también un ejemplo inspirador de cómo vivir la fe con integridad, devoción y humildad. Su viaje final hacia León, aunque no completado, simboliza la jornada continua de todo cristiano en busca de la verdad divina.
Hoy, el impacto de Tomás de Aquino continúa siendo sentido, y su vida es un testimonio de que la verdadera sabiduría está en reconocer la grandeza de Dios y en servir con humildad y amor. Nos enseña que la búsqueda de la verdad y la devoción sincera pueden acercarnos a Dios, incluso en los momentos finales de nuestra jornada terrenal. La vida y la obra de Santo Tomás de Aquino son un testimonio poderoso de cómo la fe y la razón pueden caminar juntas en armonía para revelar la verdad divina. Desde sus primeros años de formación hasta su canonización y reconocimiento como doctor de la Iglesia, Tomás nos mostró que la búsqueda del conocimiento y la devoción sincera son caminos que nos acercan a Dios. Su influencia perdura no solo en los estudios teológicos y filosóficos, sino también en la vida espiritual de millones de fieles alrededor del mundo. Que podamos, inspirados por su ejemplo, continuar explorando las profundidades de la fe con la luz de la razón, siempre buscando la verdad con humildad y amor. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Santo Tomás de Aquino. Hasta la próxima, y que Dios bendiga a todos. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros.